¿Qué tal? ¿Cómo le va los números? Las historias que hay detrás de cada uno de ellos las revisamos en Impacto Económico, que ya se inicia solo por Telesur. Acompáñanos. Río Cauca afectado en Colombia por la construcción de una mega represa. Fiscalía presenta evidencias del daño ambiental a toda la región. Compañías salpicadas en corrupción están detrás de esa obra. El análisis nos lleva hoy hasta África, Nigeria, un gigante petrolero con amplias brechas de desigualdad y también en temas de corrupción, resalta en titulares. Brexit, aún en compás de espera, no está claro cuál sería el camino para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Partido Laborista está anunciando nuevas conversaciones con Theresa May y su partido conservador. Le contaremos en breve. La Fiscalía colombiana detectó daños ambientales que estarían ocasionando la construcción de una represa sobre el segundo río más importante de ese país, cuyo consorcio es responsable y está implicado en casos de corrupción. Le contamos los detalles. La Fiscalía de Colombia halló evidencia sobre el grave daño ambiental que genera la megarepresa en construcción sobre el río Cauca. El organismo pidió a la justicia medidas urgentes de protección frente al impacto del proyecto Hidroituango, que estuvo en riesgo de colapso el año pasado. El informe indica que las acciones están encaminadas a salvaguardar derechos fundamentales a la vida, la salud, el mínimo vital, la sostenibilidad alimentaria, el medio ambiente y la salubridad pública de cerca de 60.000 habitantes en 4 municipios del departamento de Antioquia. Con el proyecto se pretende cubrir una quinta parte de la demanda energética de Colombia y el monto de inversión de la represa es de $3.700 millones. La construcción de la hidroeléctrica está a cargo del consorcio Ituango, integrado por la brasileña Camargo Correa, inmersa en el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht, y de las colombianas Conconcreto y Coninsa Ramón H. Los datos nos llevan hasta el Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente Evo Morales, desde su llegada al gobierno en el país, ha contribuido con el aumento del bienestar social de los pobladores de ese Estado plurinacional. Datos que traemos a esta hora de manera oficial así lo confirman. De acuerdo al Ministerio de Economía, la clase obrera y la clase media subió al 62%, cifra que supera el 35% registrado en el año 2005. ¿Esto qué quiere decir? Que unos 7 millones de bolivianos poseen ingresos que les permiten aumentar su capacidad para comprar alimentos, ropa y servicios, además de la posibilidad de generar ahorros. El gobierno atribuye este fenómeno al aumento de los ingresos económicos en la población boliviana, en especial en los ciudadanos más pobres. El Ministerio de Economía destaca que la pobreza moderada del país disminuyó de 60.6% en 2005 a 34.6% en el año anterior, 2018. Y en Bolivia nos quedamos, ¿por qué? Porque este país alista su primera cumbre nacional sobre políticas de incentivo a la industria. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural estuvo dando a conocer que la actividad se realizará el 28 de junio en la ciudad central de Cochabamba, que lleva el nombre del propio departamento del centro del país. Previamente, las autoridades celebrarán el 25 de abril una primera cumbre regional en La Paz y luego el 19 de mayo tienen previsto un segundo encuentro regional en Santa Cruz de la Sierra. Para estos encuentros se prevé la participación de empresarios industriales de todo el país, así como también artesanos y sectores que puedan aportar a toda la producción nacional de ese país andino. El gobierno de los Estados Unidos arrecia sus medidas arbitrarias contra Venezuela. Esta vez se trata de actividades de la petrolera española Repsol, que opera en pozos venezolanos. Veamos todos los detalles.
De acuerdo al enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, el gobierno de Washington tomará una decisión sobre la actividad petrolera de la empresa española Repsol en Venezuela. El anuncio está enmarcado en la política arbitraria del presidente estadounidense Donald Trump para desestabilizar la economía del país suramericano. El enviado especial asegura que funcionarios del gobierno español y de la propia Repsol plantearon el caso en Washington. Este es un caso que el propio Repsol ha planteado en Washington y está bajo una discusión muy activa en este momento, tanto en Washington como aquí. No fue una sorpresa que hayan planteado el caso de Repsol y está recibiendo mucha atención. La Repsol opera en Venezuela desde el año 1993 y gestiona activos de crudo y gas en 8 bloques de exploración y producción. En 2018, según estimaciones de la empresa, extrajo en campos de Venezuela 62.000 barriles de petróleo y gas diarios. Y pese a las sanciones del gobierno de Estados Unidos de manera unilateral contra Cuba, la isla caribeña avanza en sus actividades encaminadas a desarrollar la economía. Este hecho molesta a las autoridades de la Casa Blanca, que acusan al gobierno de Miguel Díaz-Canel Bermúdez de mantener viva a Venezuela, ignorando también, como ha dicho el mandatario, la resistencia de ambos pueblos. Sumamos con toda la información a nuestro corresponsal en La Habana. Alien Fernández tiene pormenores de este debate parlamentario de las últimas horas. Alien, bienvenido. Hola, un gusto acompañarte. Efectivamente, durante el día de hoy estuvieron sesionando varias comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El centro ha estado sobre todo en el desarrollo económico del país. Se ha pasado revista a las cuestiones principales del desarrollo de la producción de los servicios a nivel nacional. En una de estas comisiones estuvo presente el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Fue la Comisión de Asuntos Económicos que dialogó sobre la necesidad del país de reducir las importaciones e incrementar las exportaciones en un contexto donde el gobierno cubano ha denunciado que existe un cerco económico por parte de los Estados Unidos mediante el recrudecimiento del bloqueo. Ahí en esa comisión también el ministro de Economía, Alejandro Gil, decía que las prioridades para el plan de la economía del próximo año estarán centradas precisamente en incrementar las producciones nacionales y en trabajar en sectores claves como son el de los alimentos, el transporte, los medicamentos y la informatización de la sociedad cubana. También durante la jornada de hoy, el presidente del país, Díaz-Canel, pasó revista a un informe que presentaron los diputados sobre el Programa Nacional de Construcción de Viviendas, uno de los prioritarios para su gobierno, y ha dicho que es preciso continuar trabajando en este sentido para agilizar los trámites de las personas que reciben subsidios por parte del gobierno para la construcción de sus viviendas, y ha dicho que este es un tema muy sensible en el que es importante continuar avanzando a pesar de la situación económica que tiene el país por el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos. Recordemos que estas sesiones de las comisiones de trabajo del Parlamento cubano se realizan un día después de haber sido proclamada una nueva constitución en este país caribeño, que establece también cuestiones fundamentales para la economía, como es el caso del reconocimiento explícito de la propiedad privada, y que define también como centro de la economía cubana la empresa estatal socialista, pero llamada a, articularse con ese sector no estatal para alcanzar el desarrollo económico del país. Gracias, Alien. Quedamos entonces hasta un próximo encuentro con más detalles. Usted se queda con nosotros. A esta hora hacemos nuestra primera pausa en Impacto Económico. Al volver revisamos desde nuestro tiempo de análisis uno de los países mayores exportadores de petróleo a nivel global. Hablaremos de Nigeria. Ya regresamos.
En pantalla, Nigeria, un país con gran disponibilidad de recursos naturales, sufre esa nación los embates de la violencia sectaria, pero también de la desigualdad galopante que el gobierno no logra resolver. En nuestra lista económica, al día de hoy, realizamos una mirada a la realidad de esa nación africana, cifras que nos hacen pensar en una gran economía, pero también al interior existen problemas que tenemos que revisar porque algunos expertos los nombran como gigantescos. Veamos. Al oeste de África se encuentra uno de los mayores productores de petróleo de la OPEP, Nigeria, un país que ya supera los 180 millones de habitantes y cuya fuente principal de ingresos desde los años 60 ha sido el oro negro, una materia prima que supuso más del 10% del PIB nacional en el tercer trimestre del 2017. Sumado a él, la industria cinematográfica, los servicios de información y telecomunicaciones, el comercio electrónico y una abundante inversión extranjera han potenciado el crecimiento económico del país, que en promedio ha trepado el 7% en la última década. La economía de Nigeria ha logrado ganancias significativas desde que salió de su peor recesión en 2 décadas. El PIB en 2014 ascendió hasta los 510 mil millones de dólares y el ingreso per cápita a 2.688 dólares, lo que le llevó ese mismo año a superar a Sudáfrica en el ranking de las economías africanas. Ahora está clasificada por el Banco Mundial como una de las 10 economías más mejoradas en términos de facilidad para hacer negocios. En cuanto a su balanza comercial, en 2017 las importaciones en Nigeria crecieron un 13,06% respecto al año anterior. Las compras al exterior representan el 11,84% de su PIB. Nigeria se identifica entonces como un país estratégico a nivel regional y mundial. También desempeña un papel fundamental en la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ECOWAS por su sigla en inglés, aportando el 70% de su presupuesto. Además, con la Unión Africana, Nigeria acordó el reforzamiento de la cooperación política y económica con miras a apoyar los esfuerzos de integración en el continente y está fortaleciendo sus relaciones comerciales con Europa y Latinoamérica. Hablamos de la dependencia petrolera, también de la desigualdad social. Estos son 2 puntos que definen el escenario nigeriano. La fuerte dependencia de su combustible y su concentración en manos extranjeras ha hecho que existan graves brechas sociales. Hay pobreza, hay desigualdad, todo ello en lugar de disminuir van en aumento. Tan solo en el año 2013, Nigeria se posicionaba en el lugar 153 entre 187 países en torno al Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Según informes recientes que se han dado a conocer por organizaciones no gubernamentales, alcanzaba el puesto número 152, el último de la lista de las naciones que potencian su compromiso para reducir la desigualdad. También hay cálculos del Banco Mundial para 2018, estaban dando cuenta de que el país africano tenía 99.2 millones de pobres, en contraste con los 86.5 que tenía en el año 2015. Y con todo este incremento está desbancando a la India, que lideraba la lista y que ha pasado de 175.7 millones de pobres en 2015 a 96.7 millones en 2019, presente año. La mayoría de los nigerianos vive con menos de $2 al día, mientras que el país concentra a 20 de los 50 millonarios más importantes de todo el continente africano. Y mientras la ambición de los ricos crece sin parar, la inversión social en Nigeria es cada día menor. Ese es el que, según algunos analistas, denominan el talón de Aquiles de Nigeria, así le han llamado a los llamados pies de barro del gigante africano. Veamos. Según un informe parlamentario de 2013, el robo de combustible por parte de funcionarios del gobierno supuso pérdidas de 7.500 millones de dólares a las arcas del Estado, una cuarta parte del presupuesto anual del país. Aunque la bandera política del presidente Muhammadu Buhari desde tiempos electorales ha sido luchar contra la corrupción, en su gobierno también han estallado escándalos de desvíos millonarios. Tanto que en 2014 y 2015, Nigeria ocupó el puesto 136 de 176 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Y es que los informes sobre la malversación de fondos para ayuda humanitaria que estaban destinados justamente a las víctimas del terrorismo de Boko Haram han mostrado que todavía hay un largo camino por recorrer. El país aún siente que las medidas solo buscan atacar uno de los síntomas y no la verdadera dolencia, pues a la par, los pobres de Nigeria
Nigeria empujan una pesada carga. La falta de educación y el enorme desempleo les obliga a realizar trabajos duros que apenas les permiten sobrevivir. La fuerza económica del país se contradice con la ausencia de infraestructuras, carencias de servicios hospitalarios y miles de niños sin escolarizar. Nigeria tiene a cuestas un alto porcentaje de su población en condiciones de pobreza, con una alta tasa de mortalidad, desempleo y analfabetismo. En cifras, el número de personas viviendo en la pobreza aumentó de 69 millones en 2004 a 112 millones en 2010. En el mismo periodo, el número de millonarios en Nigeria aumentó 44%. Las brechas son notorias incluso de una zona a otra. En el norte del país, los ingresos promedio de la población son la mitad de los del sur. La pobreza 3 veces mayor que en las zonas sureñas más ricas, el desempleo más agudo, la mortalidad materna 10 veces más alta y el analfabetismo uno de los más elevados del mundo. Por si fuera poco, la violencia del grupo Boko Haram ha obligado al desplazamiento de más de 1.8 millones de nigerianos. Con unos 79 millones de hectáreas de tierra de cultivo, más de 3 millones de hectáreas de tierra de regadío y habiendo sido de los principales productores y exportadores mundiales de productos agrícolas, la inseguridad alimentaria, según la Organización de Naciones Unidas, alcanza a más de 4.7 millones de personas, mientras que 49% de los jóvenes están subempleados en trabajo de media jornada o directamente desempleados. Hay 2 puntos fundamentales que se nombran como asignaturas pendientes de Nigeria. Entre ellos hay que hablar de economía importadora y política de soberanía. Esto es lo que se ve dentro de este país del continente africano. Hay mucho más que queremos contarle, sobre todo las novedades que trae el Brexit, pero lo haremos a la vuelta de la pausa. Acompáñenos en Impacto Económico. Hay frustración, ese es el sentimiento que impera en Reino Unido, primero por el tema de Julian Assange, también por el tema Brexit. Esto por lo dilatado y también porque no se consigue un acuerdo. La primera ministra británica, Theresa May, recabó una vez más el apoyo parlamentario para concretar cuanto antes el divorcio del bloque europeo. Le contamos. La gobernante conservadora, durante la intervención de este jueves en la Cámara de los Comunes, explicó los términos de la nueva prórroga concedida a la víspera. May explicó el dilema y la necesidad de apresurar el paso para el consenso nacional, ya que si se logra un acuerdo antes del 22 de mayo, su país no estaría obligado a participar en las elecciones de la Eurocámara. Lograr la prórroga permitió evitar un escenario que preocupaba al Parlamento, porque conduciría a una profunda recesión, ya que se impondrían aranceles a las exportaciones del Reino Unido, acompañado de otras restricciones al comercio. Llegar a un consenso sobre el Brexit depende en gran medida de que aparezca un esperanzador humo blanco, resultado en las conversaciones que mantienen el Ejecutivo y el opositor Partido Laborista, liderado por Jeremy Corbyn, quien sobre el tema afirmó que el inédito diálogo se desarrolla de forma seria y detallada, pero que el gobierno debe estar dispuesto a ceder en algunos de los puntos más controversiales del trato. Entre las opciones, resalta la de un segundo referendo. De momento, las discusiones en la Cámara de los Comunes tomarán un receso parlamentario de Pascua, que se extenderá hasta el 23 de abril. Pero ¿cómo han quedado las cosas en torno a Brexit? Durante una cumbre de emergencia en Bruselas, las 27 naciones de la Unión Europea estaban en favor de cambiar la fecha límite del Brexit para el 31 de octubre. Hay reacciones y cito, aquí las traemos. La decisión de los Estados miembros de la Unión Europea de retrasar la salida del bloque del Reino Unido fue la elección correcta. Así lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas. Pero dijo mucho más, ponemos a su consideración de inmediato. Como resultado, es bueno y positivo que la unidad de los 27 Estados miembros de la Unión Europea se mantuvo anoche, que se tomó una decisión que evitó el Brexit, no regulado por el momento. Sin embargo, esto no debe ser malinterpretado de tal manera que haya un nuevo ámbito de negociación sobre el acuerdo. En Gran Bretaña, uno puede decidir adoptar este acuerdo ahora rápidamente, pero si ese no es el caso, participará en las elecciones europeas. Colegas en Londres, para decidir por sí mismos, creo que lo mejor para nosotros es evitar un Brexit difícil.
difícil. Eso sucedió anoche y espero que el tiempo adicional que se ha otorgado ahora se utilice para llevar las cosas a un acuerdo mutuo, conclusión beneficiosa, a saber, para evitar este duro Brexit. Y la condición previa para esto será que el acuerdo que ya se ha negociado con el gobierno británico se acepte finalmente en la Cámara de los Comunes. Y los jubilados en Francia volvieron a salir a las calles del país. ¿Para qué? Para pedir al gobierno nacional una reevaluación de las pensiones y denunciar igualmente las dificultades económicas que afrontan en su día a día. Jubilados de 9 organizaciones y asociaciones se movilizaron en varias ciudades francesas para exigir al gobierno la supresión del aumento de la contribución social generalizada y una pensión justa al nivel del salario mínimo interprofesional de crecimiento. En la ciudad de Marsella, jubilados proclamaron que la pensión no es un subsidio familiar, sino un derecho adquirido, mientras que en Burdeos, los trabajadores en situación de retiro denunciaron su estado de empobrecimiento general y la caída de su poder adquisitivo. Como parte del presupuesto de la Seguridad Social de 2019, el gobierno decidió limitar la revaluación de las pensiones al 0,3% en enero, muy por debajo de la tasa de inflación del 1,8% en enero de 2018. Esta es la 7ª movilización de jubilados que afronta el presidente Emmanuel Macron desde que asumió el poder en mayo de 2017. Pese a las turbulencias, el Fondo Monetario Internacional remarcó la gran capacidad de recuperación de la economía china. Según el pronóstico, el gigante asiático mantendrá un crecimiento estable. El informe, intitulado Perspectivas de la Economía Mundial, refleja una proyección de crecimiento de 2019 para China de 6.2 a 6.3%, mientras que bajó la previsión de crecimiento global a 3.3%. Por segunda ocasión es que el Fondo Monetario Internacional rebaja la previsión de crecimiento global para este año 2019, lo que en opinión de expertos reflejaría una creciente presión de la recesión económica a nivel global. En este escenario, la economía china logra un crecimiento estable, al tiempo que también mantiene un buen impulso para el progreso constante de la comunidad internacional. Escuchemos qué dijo al respecto Lu Han, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. En la actualidad, todavía existen algunos factores inciertos e inestables en el entorno externo. A pesar de esos factores, la tendencia a mejorar a largo plazo de la economía china se mantiene sin cambios. Los caracteres fundamentales de la economía china, a saber, su gran capacidad de recuperación, su gran potencial y su alto potencial, la flexibilidad permanece sin cambios. El hecho de que el FMI mejore las previsiones de crecimiento económico de China muestra que la comunidad internacional está firmemente convencida de que la economía de China puede mantener un crecimiento de medio a alto y avanzar hacia un nivel de desarrollo de medio a alto. Como es costumbre, casi al final del programa revisamos los indicadores petroleros de cada jornada. Hoy jueves, ¿cómo se ha mantenido el WTI, el West Texas Intermedio barril de petróleo? Se cotizó así como lo ven, $63.88, perdiendo un 0.85%. Barril Brent de referencia en Europa. También tenemos la cotización en esta jornada. ¿Cómo se ubicó? Aquí lo traemos. Vean ustedes, $70.31. Aquí lo estamos presentando con una baja de tan solo 0.44%. También traemos la referencia del barril, el crudo de petróleo de Venezuela. Se ubica como durante toda la semana en 426.01 yuanes. Así es como se mide. Y esto hay que decir que ha sido una subida del 11.68% de yuanes en torno al transcurso de la semana precedente. Así lo estamos viendo durante nuestro recorrido, nuestra búsqueda en torno a los indicadores petroleros de cada jornada. Usted se queda con Telesur, siempre hay mucho más que contarle y también puede seguir interconectado con nosotros en redes sociales. ¿Cómo nos encuentra? Muy fácil, muy sencillo. Telesur Impacto E, estamos así en Twitter, Yosvani Telesur, igualmente mi cuenta personal y oficial, y por supuesto recibimos sugerencias, comentarios en nuestra dirección de correo también en pantalla. Será hasta la próxima. Nos vemos.